Gente es la única forma de entender lo que necesitan. Por eso, continúo visitando todos los rincones del municipio para oírlos y cumplirles lo que les ofrezco. Y mi compromiso contigo sigue firme. Norma Bustamante, Presidenta Municipal. Primer informe de gobierno. Aquí, una vez que se publicó el Código de Ética, pues ahorita lo que vamos a instalar es el Comité de Ética, porque es el inicio para que podamos distribuirlo, por ejemplo, al personal de aquí del Congreso, y pues que sepamos cómo nos vamos a conducir, que es una de las cosas principales que debemos, cómo es que nos debemos de regir. Sabemos que una situación es lo moral, pero ahora vamos a lo ético. Siempre una cosa tiene que ver con otra, pero el buen ejercicio, pues al final es el que debe de estar al servicio de los ciudadanos. ¿Qué es lo que hacemos aquí en el Congreso y cómo lo debemos de hacer? Es por eso el Código de Ética. ¿Es para los trabajadores o también contempla a los diputados? Oh, claro, pues somos los primeros, nosotros somos los representantes de los ciudadanos y los que debemos de, este ejercicio que estamos llevando a cabo aquí en el Congreso, pues es el que debemos de llevar con mayor ética, precisamente en la representación de los ciudadanos. ¿Tienen contemplados los madrugazos y los madruguetes, que es una práctica muy común que también Morena ya la ha aplicado? Bueno, son acciones que a veces hay una necesidad, hay asuntos de urgencia a veces de resolver, así que pues esas cuestiones no entran precisamente en que si somos o no éticos, son situaciones que debemos de resolver. Hay momentos en los que debemos de actuar, pero también es importante el cómo lo hagamos. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Muy buenas tardes, bienvenido a este momento que tenemos de la Era de los Ceras, este producto del Lindero Norte bajo la producción de Créala, acá desde sus instalaciones, y que para nosotros es importante pues hacer este trabajo periodístico de análisis y que se lo llevamos hasta su casa, hasta su trabajo, donde usted se encuentre, para que usted se genere su propio criterio a partir de los datos. Información que usted ya puede leer en linderonorte.com y que nos siga, lo invito, en nuestras redes sociales en Lindero Norte, y que es ahí en todo momento, a toda hora, usted puede encontrar información, y que de verdad se lo agradezco. Y ya sabe, los miércoles son de análisis con Antonio Eras y Rodolfo García, pero Antonio anda fuera de la ciudad, pero sí tenemos acá al buen Rudy. Rudy, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bien, ahí andamos, ya esperando que se vaya el calor. Sí, estamos parece que estamos a nada, pero no se va, ¿no? No se va. Oye, Rudy, pues bueno, 3 temas importantes. El primero de ellos, pues el presidente sorprendió a propios extraños. Desde el fin de semana dijo: voy a hacer una consulta popular. No la va a hacer el INE, porque no la puede hacer constitucionalmente hablando, ni tampoco la va a hacer nadie, la voy a hacer yo a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Con qué tema? Si la Guardia Nacional se va hacia o la absorbe en materia operativa y administrativa la propia Sedena, es decir, lo que para muchos significa la militarización del país. Rudy, esta consulta, ¿cómo la ves? Mira, debo decirte que como antecedente, el domingo pasado yo te platicaba que estuve en el Ejido Durango con la familia Parra Salazar. Y en la plática y el debate que tenemos entre los adultos que nos juntamos ahí, le aseguraba a 2 familiares nuestros que la votación en el Senado no iba a pasar. Y ahí empezamos un primer debate, y el segundo debate fue, bueno, ¿y cómo le va a hacer el presidente? Pues algo que no ha querido entender la oposición, porque tenemos una oposición hueca, no tenemos una oposición seria, Jorge, esa es la verdad. ¿Cierto? Dije, pues vamos a hacer una consulta. Pero es que cuando el problema está en que ellos, la oposición, no está pensando como piensa el presidente para poder contraatacarlo. Están pensando como ellos piensan, contra un pensamiento diferente. No quiero ser un galimatías, simplemente para poder yo entenderte a ti tengo que pensar como tú para saber tus debilidades. Porque si pienso como yo, queriendo saber lo que tú piensas, desde ahí estoy perdido. Sabía
El presidente sabía que no iba a pasar. Y sabía porque no tiene los votos, pues. Es sencillo eso. 2, él es un animal político. Y eso es lo que no le quieren reconocer. ¿Para qué la consulta? No tiene ningún sentido legal, jurídico, no. Mira, ¿qué está haciendo? Confrontar a los estados panistas con sus habitantes. ¿Qué estoy diciendo algo más? Fundamentalmente Guanajuato, que se va a confrontar fuertemente, Yucatán, que se va a confrontar fuertemente, y así Coahuila incluso, y el Estado de México, PRI-PAN. Los va a confrontar porque imagínate que tú le digas a Guanajuato, te vamos a quitar el apoyo porque no quieren que esté a partir del 24 el ejército y la Guardia Nacional, te la vamos a quitar y que siga creciendo el nivel de asesinatos que hay. Esa es la jugada. Yo estoy convencido, obviamente no soy el presidente ni mucho menos, yo tengo un plan A y el plan B. El problema es que yo creo que López Obrador tiene hasta el plan C. Sí. Rudy, yo soy como tú un verdadero demócrata y no lo digo de dientes para afuera. Ni buscamos un hueso político para que usted nos crea, pero sí, y lo digo a partir de que a mí se me hacen bien estos ejercicios de consulta. Así es. Ojo, no se me prenda la oposición, porque realmente, ahí va mi pregunta, y a partir de un posicionamiento, de un planteamiento. Este tipo de consultas han hecho más daño que beneficio, a diferencia de la que sí organizó el INE, donde demostró una fortaleza el propio presidente, incluso la consulta que hizo sobre Constellation Brands, que si bien es cierto, fue esas consultas que hace la Secretaría de Gobernación, pero tuvo un carácter de vinculante, o sea, de vinculante directo ante una decisión gubernamental. En esta, Rudy, es muy ocioso, se va a gastar dinero, no sabemos si de los estados o de la Secretaría de Gobernación, a partir de algo que no ha podido ganar en uno de los escenarios que tanto se presume, en el Congreso de la Unión. Mira, cuando hablan de esto, parece ser que se les olvida que hay una mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en diputados federales como en senadores. O sea, parece ser como que si Morena es el pequeñito que se quiere jugar contra la mayoría. Eso es falso. Lo que pasa es que le faltan muy pocos votos para ser mayoría absoluta. Imagínate el tamaño de esto. Oye, en el Senado tienes partidos como el PRD, que tiene que 8 senadores. Bueno, lo que estoy diciendo es, no hay que perder de vista eso. Sí, MC tiene 11. Tiene 11. Y ahora que se acaba de inaugurar una que es de Baja California. Cierto. Bueno, okay. ¿Qué estoy diciendo? Es ociosa porque no nos hemos acostumbrado. Y para hacer un país porque no lo hemos ido, para ser un país que transite por la vía democrática de la participación, tienes que hacer estas participaciones y yo puedo asegurar a ti, y a mí me aseguro, que las primeras veces que di clases tuve una serie de fallas profundas con respecto al magisterio. El problema es que son en un salón de clases, acá estás jugando la vida y la seguridad del país, ¿no? Ah, caray, o sea, Jorge, por favor, la vida y la seguridad del país. Sí, en el tema de la forma en que maneja la política de seguridad. O sea, aquí yo siento que el presidente se lo está jugando en un ajedrez político, algo que es de suma trascendencia en lo que ha fallado. Que fallaron Calderón y Peña Nieto, sin duda alguna. Sin duda. Pero ahorita, con el presidente Andrés Manuel, han fallado a pesar de que ha contenido el tema de los homicidios. Sí, nomás que no ha sido suficiente para resolver un problema de seguridad que es muy profundo, muy grave, y que se empiezan a acabar las justificaciones. Ahí estoy de acuerdo. Pero eso de que por una consulta vas a jugarte la seguridad. No, yo me refería a las decisiones que toma el presidente. Ah, ok. No, por una consulta, no, ni al caso. Yo digo que termina siendo ocioso. Termina siendo de poca trascendencia por algo muy sencillo. Primero, porque no es vinculante. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, termina ser así porque no es lo mismo que tengas el soporte, aunque no me guste, el soporte de una institución nacida para generar cuestiones electorales, y que sea la Secretaría de Gobernación, porque esto a mí me suena mucho a Bartlett. Exacto, pues, sí. Pues me suena mucho a Bartlett, pues entonces, no es Bartlett, sí, pero me suena. Y ojo, porque si imagínate que el propio Don Augusto promueve esta consulta, pues tendría, que es una de las corcholatas del presidente, pues tendría más peso político. Pero bueno, en el tema, Rudy, para cerrarlo, si bien es cierto, en el caso de Dos Bocas, como el aeropuerto, en el tema de Texcoco, eran asuntos muy regionales, o sea, muy, muy centrados en una entidad del país. Acá es un tema que nos compete a todos y de suma importancia, pero las consultas hechas por gobernación del presidente, estas Patito,
nos han demostrado que la gente no sale a votar, como que no hay esta confianza. ¿Cómo ves? Mira, primero veo que cuando cuando ponen naranjas con naranjas y manzanas con manzanas es válido. Cuando ponen naranjas con manzanas ya no está válido. ¿Por Sí. qué lo estoy diciendo? Porque una cosa es que haya todo un proceso electoral para llamarte a votar y otra es que sea de carácter voluntario. He escuchado, y lo voy a decir por primera vez, a los 3 chiflados de las noticias nacionales. Al senil, Hey, al ignorante y al enojón. Ok. Y los he escuchado decir que ya estamos dejando la democracia dirigida por entrar a la democracia participativa. Y cuando hay democracia participativa, entonces está el mal. se asustan, ¿no? Se asustan. ¿Qué Sí. quiero decir? Entiendo bien que esta consulta es una salida del presidente para presionar a los gobernadores, fundamentalmente, ok. para que ellos presionen a los senadores para que voten en contra. Porque, a favor. ¿Por qué? Porque ya la ganó cualquiera de las dos, Jorge. Sí. Es lo que no se quieren dar cuenta. Si no pasa la reforma, él va a decir, mi sexenio se cumple y ahí se ve el que sigue. No es el mío. A mí ya, conmigo ya. 2, pero ojo población. Sus gobernadores y sus senadores no quisieron que el ejército y la Guardia Nacional estuviera con ellos. Ese es el doble juego que la oposición, muy metida en denostar nada más, no ha generado alternativas. ¿Por qué no ponerle condiciones a la ley? ¿Cierto? Porque te voy a poner un caso. ¿Quiere que se lo hagamos? Bien, sí, nomás que queremos que a partir del año que entra usted le asigne, voy a inventar, 1,000 millones de pesos a cada estado para armar a las fuerzas municipales. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y no lo hacen, simplemente es el no por el no. Y cuando es el no por el no, siempre pierdes. Entonces, es el problema de la oposición irracional. Si tienes una oposición racional, se va a sentar a decirle, ok, vamos a hacerlo bajo estas condiciones. Y entonces evidencias al presidente cuando no quiere negociar nada. Claro. Pues Rudy, ahí está este tema. Sería la consulta este enero. Así es. Entonces sería la Secretaría de Casualmente. Gobernación. Sí, casualmente cuando iniciaría este proceso electoral Claro. en Coahuila y en Estado de México, ¿no? Claro. Oye, Rudy, y en el otro tema, pues estas, como ya le han empezado a llamar vacaciones dignas, que no creo que sea el correcto término, porque o el término correcto, perdón, porque, pues bueno, no porque te den 6 días ya va a ser digno, ¿no? Pero sí hay un empuje importante en el Senado, todo indica que va a pasar, pese a que ha habido freno de una parte del sector empresarial en estos 3 años de jaloneos, 50 años, Rudy, 5 décadas teniendo estas mismas vacaciones, y lo comentábamos el viernes en Televisa. Curiosamente, cuando el empleado quiere tomar más vacaciones, es flojo, ¿no? Flojo. Lo platicamos. Ey. Mira, primero yo espero aún todavía la respuesta y la resistencia de Coparmex. Sí. La espero seria, y del Consejo Coordinador Empresarial, de todas estas organizaciones patronales. Espero una resistencia seria. Cuando digo seria es como ellos lo saben hacer. De frente, cuestionando y negociando. También lo dije y sigo en esa posición, y ojalá me equivoque, que lo van a dosificar como ya lo planteas. Cuando ves el menú, te das cuenta que no son automáticos, Sí, ¿no? sino que va increciendo hasta que llegas a un límite. Ey. Esto no es más que una prueba más de cómo el neoliberalismo no fracasó, sino se agotó. Lo he estado insistiendo durante meses. Se agotó y no tiene más fuerzas para retener los derechos de los trabajadores. Y lo dices muy bien. El que te den de unos días más no significa que te vas a ir a Miami, ¿eh? Sí, ¿no? Eres un obrero, y en eso hay que entender, nosotros los que nos consideramos clase obrera, entender muy bien que si me pagas los 6 días, Jorge, no quiere decir que me vas a pagar y vacaciones, me vas a pagar los días nomás porque no voy a trabajarlos. Ey. Pero voy a seguir comiendo, y voy a seguir vistiéndome, y voy a seguir pagando camiones. O sea, no Porque te quedan además vacaciones. es un tema de salud mental, ¿no, Rudy? De tomar vacaciones, el de enfocar realmente de temas de descanso, independientemente de donde te vayas. Exactamente, es un asunto de romper con la rutina. Exacto. Ese es el punto. Y lo tengo en casa, si una persona trabaja 4 días a la semana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, al quinto día lo primero que hace es levantarse temprano, desayunar y volverse a acostar. Y no está pensando en que va a agarrar el avión para irse a Cancún, Sí, ¿no? sino simplemente es su día para descansar o para hacer cualquier otra cosa. Sí, te puedes ir a pistear, puedes ir a lo que tú quieras. Es válido, Es tu día. eso es lo que también platicamos. El obrero no tiene por qué meterse cuando el patrón agarra su semana de vacaciones y sube a su familia y se va a París. No tiene por qué meterse. Curiosamente, este sector empresarial tan pujante y tan en contra del socialismo y de que el Estado intervenga en decisiones personales,
pero cuando se tratan de las vacaciones, ellos sí te dicen qué debes de hacer. No, sí, ahí sí, ellos te deben de decir cómo descansar, qué hacer para que vuelvas con muchas ganas. Exacto. Yo lo decía en el programa y aquí lo puedo, con 2 minutos lo hago. Sí, Mira, la diferencia está en que estamos pasando, afortunadamente, estamos abandonando el modelo del fast track y estamos entrando apenas al modelo del slow down. ¿Qué quiere decir? Estamos copiando no el modelo coreano, no el modelo americano, sino estamos copiando el modelo italiano y francés, que es un modelo donde el trabajador no tiene descanso, tiene ocio. En estos países se le obliga al trabajador a tener ocio, no descanso. Ociosidad quiere decir soltarte, lo que tú decías, hacer lo que te dé, pegue en gana y que no te canse. A lo que quiero llegar. Creo que aún le falta y ojalá se quedaran como lo plantearon, pero creo que ante la fuerza y la embestida de la patronal, se va a reducir un poco o se va a alargar el menú, Jorge. Sí, importante, y además también señalarlo, Rudy, en esto México también es de los países que más horas trabaja. Así es. ¿No? Que menos vacaciones tiene, que más horas trabaja. Y me decía mi hermano, oye, pero a mí sí me dan mis 12 días, ¿eh? Y eso nos habla de que hay empresas que sí realmente entienden al trabajador. Slow down. Exacto. Slow down, o sea, ya están pasando ahí. Insisto, yo tengo el caso en la casa donde la persona trabaja 4 días, 12 horas, pero tiene 3 días o tiene 3 noches, pues, para descansar o para salir o para el gimnasio, lo que tú quieras. Lo que él quiera. Entonces, eso es bueno. Ese es slow down. Ojo, porque no es que seamos aguafiestas acá, y por eso decíamos que no porque te den 6 días son vacaciones dignas. Así es. También falta meternos en una seria reforma laboral, Rudy, donde nos hablen de una verdadera calidad del empleo, donde nos hablen, por ejemplo, de la duración de las jornadas laborales, donde estemos cuestionando también los permisos de paternidad más largos, donde el trabajo no remunerado en el hogar, que realmente sea remunerado. O sea, nos falta transitar. Jorge, te van a quitar el pasaporte. No, y es que la realidad es esa, ¿no, Rudy? Estamos 50 años, duramos para debatir si daban 6 días más. Me río y te interrumpo. Esa es la necesidad real. El Sí. asunto es que la necesidad de la mayoría de la población no es vista por quienes no quieren aceptar que el resto de la humanidad tiene derechos a vivir. Mira, el empleador, el empresario te paga no por las horas de trabajo, Jorge. Te voy a dar un tip. Te paga por las horas de vida que le entregas para producir. Sí. Horas de vida. Quien nos escuche, miren, el ser humano está viviendo aproximadamente 24,000 días. Si ustedes sacan cuentas cuántos esos 24,000 días se los dedican al trabajo, se van a asustar. No hay vida humana, no hay vida de felicidad, que es a lo que se quiere llegar en el mundo de una nueva humanidad. Oye, Mariano Altamira nos dice, falló Calderón y AMLO ha contenido los homicidios, pero ¿cómo está eso? Si AMLO tiene más homicidios que Calderón, no. Den maromas. Miren, realmente basta con analizar los indicadores de ciertas entidades del país. Así es. Incluso, miren, Tijuana hay una gran cantidad de homicidios, disminuyó de manera pírrica el número de homicidios. Pero yo no centro en eso la discusión y el debate es muy somero solamente hablar. Ya hay periodistas que lo hacen y no avanzan en nada. Esa no tendría que ser la discusión. Pero sí, si usted analiza punto por punto, los indicadores le muestran una contención de los homicidios, incluso reducción en ciertos estados del país. Y no hablo de estados pequeños, o sea, hablo de realmente de estados significativos. Ciudad de México. Nos dicen, se nota que no ven los debates del Congreso. Ahí todos le dicen al presidente que invierta en los estados y municipios para fortalecer los policías. Pásanos el link, Si algún día encuentras algún debate, pásanos el link, Mariano. Y lo digo de verdad con todo gusto. No, pero quiero decir una cosa más. Una cosa es el discurso, debate. lo vocativo, porque entonces tendría que decirle a esta persona con todo respeto que sí escucho parte del debate y me aburre oír a Lili Telles, y sí me aburre oír incluso a Salgado Macedonio, sí me aburre oírlos porque no hay propuestas, hay insultos. ¿Por qué no se sientan y lo hacen público la propuesta? ¿Dónde está la contrapropuesta de la oposición? ¿Dónde está? No está. O la tienen muy guardada, ¿eh? No, un planteamiento serio. Por eso. La verdad, un planteamiento. Porque igual pues no pueden dar propuestas, Rudy. Están también en una parte donde yo puedo cuestionar la propuesta de que diga el presidente Morena, pero cuestionarla bien. O sea, de verdad, como dices, para llorar, ¿no? El discurso de Lili Telles, como hay otro, como en su momento Noroña, en el Congreso,
Era infantil lo que él hacía o lo que él hace, es totalmente, y por eso le digo que ahí no hay debate, hay posicionamientos muy someros y no hay un verdadero cuestionamiento hacia lo que se haga. No quiero decir que de los 500 diputados ninguno sirva, no. Hay de verdad posicionamientos que valen mucho la pena y planteamientos, al igual que en el Senado. Son muy pocos, pero sí los hay. Cecilia Cáñez Martínez y Beatriz Barrios manda saludos, al igual Carlos Moreno Rodríguez. Nos habla sobre un tema de Rosina, pero Rosina Gorosá, creo que lo estás confundiendo. No, es que hay Rosina El Villar, que es la secretaria de Honestidad, y hay Rocío López Gorosabe, que es la oficial mayor. No sé a cuál te refieras, pero igual si nos lo compartes, pues acá lo analizamos. Y para cerrar, Rudy, el tema, el día de hoy participé, Ambientalízate, es un foro que realizó Respira y un grupo de organizaciones de la sociedad civil, un foro binacional, donde estuvieron autoridades de Estados Unidos y donde estuvieron autoridades baja californianas. Falló, o al menos brilló por su ausencia, autoridades federales. Estuvo el director de Protección al Ambiente, Manuel Zamora, y estuvo presente y recibió cuestionamientos, críticas y sugerencias. Pero quien no fue la secretaria de Medio Ambiente de Baja California, Mónica Vega. Y es ahí donde uno cuestiona, porque ahí estaban los que sabían, A mí me invitaron a partir del análisis con la perspectiva del periodismo, de la comunicación, y yo les cuestionaba, yo les decía, la secretaria de Medio Ambiente era buenísima política, buenísima en los debates en la administración del Patas. Ella con el entonces PES hacía de verdad unos verdaderos posicionamientos y planteamientos muy duros, y yo la seguía mucho, incluso intercambiábamos información, pero ahora ella no sabe nada de medio ambiente. Nada. Es como si al Rudy lo ponen... Astronomía. Sí, una cosa así, ¿no? O no sé, alguna otra situación de infraestructura, pues. Claro que no. No, o sea, son cosas que uno no entiende ese tipo de puestos. Porque nuevamente están los errores que yo le he criticado a Morena. Bueno, a los que llegaron por Morena. Uh-huh. En ese repartirse puestos, porque me apoyaste, te voy a poner un lugar donde creo que no va a hacer daño, cuando en realidad está haciendo todo el daño posible para que las cosas no funcionen. El medio ambiente es un tema toral en este momento en el mundo, no solamente en Mexicali, en el mundo, y más en una ciudad polvosa donde me tocó nacer. Sí, Rudy, es donde vemos que hay mucha iniciativa por parte de las organizaciones de Mexicali, hay mucho cuestionamiento, hay mucho conocimiento por parte de muchas, del Comité Cívico Ambiental, de Pablo G., también de Respira, de estas Salvemos las Lagunas, de Todos Somos Mexicali. Hay un gran grupo que están ante lo grave, pero decíamos, Rudy, tú trabajaste en la administración pública. Sí. Si no cuentas con un diagnóstico de lo que la realidad en Baja California, al menos en Mexicali, de la contaminación, no puedes hacer una política pública. Es que no la vas a poder hacer, porque te vas a equivocar. Sí. Si no tienes la información necesaria, como la radiografía, para saber dónde está la herida, dónde está la fractura, no la vas a poder curar. Y el problema está en que hay gente como ahorita que ni siquiera está interesada en el diagnóstico. Y nos dicen, Rudy, que solamente hay 5 estaciones de monitoreo del aire que funcionan en toda Baja California, y de los cuales ninguno nos da una medición real. ¿A qué voy con esto, Rudy? ¿Cuántas veces nos han dicho Mexicali es la ciudad más contaminada del mundo? Pero no hay ningún dato que nos lo diga. No hay nada que lo soporte, salvo lo que respiramos y barremos. Cierto. Pero eso no es científico, pues. Eso es pragmático. Entonces, el asunto aquí es que es ciencia. Y para tener la ciencia tienes que tener los instrumentos y diseñados por la ciencia que permita analizar la contaminación, Jorge. Rudy, ¿qué te pasa a ti, por ejemplo, cuando escuchas hablar a funcionarios, a funcionarias, a representantes populares sobre la educación y te das cuenta que jamás en su vida han entendido de cuestiones, pues ya ni siquiera hablemos de la filosofía o de la literatura de temas educativos? No, que ni siquiera entienda la normatividad de la educación. Al principio me daba coraje. Después rebasó mi capacidad de asombro y hoy solamente le sonrío, porque es ese tamaño la ignorancia. Porque lo mismo sucede en el tema medioambiental. Estoy de acuerdo. Y yo les decía hoy en el foro, sí hay buenas personas al interior de la Secretaría de Medio Ambiente. Hay tipos y mujeres y hombres, muy capacitados. Pero son los técnicos, Jorge. Exactamente. ¿Qué se puede hacer, Rudy? Porque, como dices, la política los rebasó. Y no hablo de la política del ser político, no del animal político que hablaba Rudy sobre AMLO, sino de esta política de la grilla que ya hemos hablado en otras ocasiones. Es la política vergonzosa de la repartición y el pago de favores de campaña.
Ese es el problema de fondo. Si tú escuchas a los técnicos, a los científicos, ellos, lo he dicho también aquí, un buen gobierno es aquel que se nutre primero de sus militantes, porque son los que están convencidos del proyecto, y dos, de la sociedad civil. Rudy, pero imagínate que a lo mejor una persona que nos está viendo y escuchando algún día termina siendo gobernante y dice, ¿sabes qué? A mí el Rudy se me hace que es buenísimo en su análisis y nos puede contribuir, pero no tengo otra secretaría más que darte la Junta de Urbanización, Rudy. ¿No le entras o sí? No, claro que no. Y digo que no porque ya he tenido algunos ofrecimientos y por supuesto que no, y no lo hago por una falsa dignidad, simplemente que no me atrevería a hacer el ridículo. Y lo he dicho, y sé que los profesionales en todas las ramas dicen lo mismo. Yo no me voy a atrever a hablar de algo que no sé. ¿Qué te han ofrecido? Algunos puestos, te lo voy a dar. Me ofrecían la subdirección técnica del Instituto de Capacitación de la Policía. Me ofrecían, pero cuando me invitan, veo que tienen mi currículum ahí, Jorge, yo nunca se los había entregado. Había salido de la Cámara de Diputados, después me lo dijeron. Decía, subdirector académico del Instituto Estatal de Policía. Y le dije, ¿por qué me ofrecen a mí? Ah, porque lo detectamos. Espérate, le dije, yo ni policía, ni gendarme, ni con instintos de lucha, ni nada. Te tenemos intervenido tu teléfono y lo que hablas nos gusta, nos cae bien. Yo creo que sí, te lo digo así. Y le dije, no, muchas gracias, muy amables, con permiso, yo ya me voy. Entonces, ¿por qué voy a aceptar algo que incluso yo no me gusta estar cerca ni de policía ni de ladrones? Pues? Claro. Pues no se puede, Jorge. Y eso pasa con el medio ambiente. Bueno, de verdad. Y además que tú sabes, Rudy, si no otorgas presupuesto, pues realmente no puedes hacer nada, ¿no? Pues te mandan a la guerra sin fusil para que fracases, y más si no sabes, y sin dinero, pues es la crónica de una muerte anunciada, ¿eh? Oye, Rudy, pues muchas gracias por estar acá, como siempre. Los miércoles, ya sabe, tiene al doctor en educación Rodolfo García, 2 veces consejero electoral, si sabe de temas educativos y electorales es el buen Rudy, por eso lo tenemos acá analizando, pero también el análisis político, devorador de noticias y de información y de literatura, por supuesto. Y los miércoles nos acompaña acá, ya el próximo miércoles estará Antonio Eras, y los viernes sintonízanos en Televisa, en N+, que ahí está, se posiciona el Rudy del último bloque. Quiero decirte que allá en noviembre termino el seminario de maestría para incorporarme una hora completa. Ya. Gracias al doctor en educación, nos vemos, siga en linderonorte.com. Listo.